Bueno, vamos a ver un poco el tema suma de fuerzas. Las fuerzas son magnitudes vectoriales, por lo tanto, al sumarlas tenemos que tener presente algunas cosas. Por ejemplo, son vectores, se representan a través de vectores. Los vectores son esas entidades matemáticas que se representan con lo que ustedes llaman una flechita. Y muy pocas veces las fuerzas se suman como números, es decir, no responden a una lógica numérica. No siempre aquí, tratándose de suma de fuerzas, 30 más 40 va a dar 70. Hay un solo caso en el cual ocurre esto. Luego, en las otras situaciones, no pueden razonarlo como si fueran números, ya que la suma de dos fuerzas me da otra fuerza. La suma de dos vectores me da otro vector. Y los vectores no son números, no son simplemente un escalar. Recuerde que un vector tiene 4 características. El punto de aplicación a los efectos en las situaciones que vamos a analizar. Nuestros vectores van a estar todos aplicados en el mismo punto, así que eso no va a ser problema. Otra característica del vector es el módulo, es decir, se refiere al tamaño, al valor que representa. La dirección del vector, la dirección es la línea en la cual está contenida el vector. Y el sentido, que es hacia dónde se dirige el vector. Así, en una dirección, por ejemplo, la dirección es una línea en la cual hay dos sentidos, hacia un lado y hacia el otro. Muy bien. Dentro de las posibilidades, dentro de las opciones que tenemos para suma de fuerzas, la situación más sencilla que tenemos es la que tenemos acá. Fuerzas de igual dirección y sentido. A los efectos vamos a tomar este ejemplo. Vamos a sumar la fuerza 1, cuyo módulo es 30 newtons, dirección horizontal, sentido hacia la derecha, lo que sería hacia el este. A veces los sentidos están dados derecha, izquierda, arriba, abajo, pero también a veces están dados por los puntos cardinales. Recuerden que en los puntos cardinales nosotros tenemos norte, sur, tenemos este y oeste. Así que a la derecha correspondería al este. Y la fuerza 2, módulo 40, dirección horizontal, sentido hacia la derecha. Recuerden que dijimos que las fuerzas van a estar aplicadas en el mismo punto, así que en este caso, si fuéramos a sumar estas fuerzas, hacemos un esquemita. Supongamos que están aplicadas sobre un cuerpo. Tenemos una fuerza de 30 newtons horizontal hacia la derecha. Dibujamos entonces, podemos dibujar, hacer el dibujito, el esquemita ya a escala, es decir, elegimos una escala para representar esas fuerzas, esos vectores. Escala, por ejemplo, 1 centímetro, 10 newtons. Usemos esta escala para representarlos. Cuando ustedes les piden representar los vectores a escala, simplemente les están diciendo que no los dibujen de cualquier tamaño, que elijan una escala que les permita, por ejemplo, saber que si ustedes dibujan este vector de 30 newtons, siendo la escala 1 centímetro, 10 newtons, tendrá que medir 3 centímetros. Y el vector 2, la fuerza 2, 40 newtons, en la misma escala, también horizontal y hacia la derecha, en el mismo punto de aplicación. Vamos a hacerlo ligeramente separado para que no quede el dibujo superpuesto, de 4 centímetros. Esa sería nuestra fuerza 2, nuestra fuerza 1, el vectorcito que ponemos encima de la letra siempre va hacia la derecha porque simplemente nos indica que la fuerza es un vector. Nada más que eso. No importa para dónde esté dirigido el vector. Este vectorcito encima de la letra, repito, nos indica que es una magnitud vectorial, nada más. No quiere decir que tenga que ir hacia la derecha. Muy bien, así que la suma de estas dos fuerzas, 30 y 40 newtons, es en el único caso que nosotros podemos pensar con lógica numérica. Si están en la misma dirección y sentido, es razonable suponer que la fuerza neta, en este caso, nos va a dar 70 newtons también horizontal y hacia la derecha. Así que nuestra fuerza neta en esta situación, recuerden que la fuerza neta es la suma de las fuerzas. No es necesario aclarar que es la suma vectorial porque sería una redundancia. Las fuerzas son vectores, así que se suman como vectores, no se suman como números. ¿Y cuánto nos da entonces la fuerza neta en este caso? 70 newtons hacia la derecha.
En este caso sí hay una lógica numérica, porque los dos están en la misma dirección y sentido. Así que tenemos 70 newtons hacia la derecha como fuerza neta. Pero vamos a ver la situación B. En la situación B tenemos que sumarle a la fuerza 2, le vamos a sumar la opuesta de la fuerza 1. Así ya vemos también fuerza opuesta. La fuerza opuesta es una fuerza igual, en las mismas características, la misma dirección, el mismo módulo, pero sentido contrario. Vale decir que el opuesto, la fuerza opuesta a la fuerza 1, sería una fuerza de 30 newtons horizontal, pero sentido hacia la izquierda, porque es opuesta. Si fuéramos a representar eso sobre el mismo cuerpo, tendríamos esta situación. Tendríamos la fuerza 2, que sigue siendo horizontal y hacia la derecha, normalmente las fuerzas se dibujan desde el centro del cuerpo también, horizontal y hacia la derecha, la fuerza 2 de 40 newtons. Pero ahora quiero sumarle la opuesta de la fuerza 1. La opuesta de la fuerza 1, repito, es una fuerza idéntica pero en sentido contrario. Idéntica en cuanto tiene la misma dirección y el mismo módulo, pero no es idéntica porque al tener el sentido contrario ya la hace diferente. Así que la fuerza 1 sería, en este caso, hacia la izquierda, contraria a la fuerza normal 1, que es hacia la derecha en este caso. Entonces, evidentemente aquí, intuitivamente, esto no es lo mismo que esto. Así que si en esta situación la fuerza neta, si en esta situación la fuerza neta nos dio 70 newtons, en esta situación la fuerza neta no nos puede dar lo mismo porque es una situación totalmente diferente. En este caso, sumar estas dos fuerzas significa restar sus valores porque tienen sentidos contrarios. Y como la fuerza neta es otra fuerza, en este caso esa fuerza tendrá un módulo cuyo valor es la resta de los dos módulos. La dirección va a seguir siendo horizontal y va a tener el sentido de la más grande, de la que gana. Vamos a decir, en este caso gana la fuerza 2, que es de 40, frente a la fuerza 1, que es de 30 newtons. Así que entonces nuestra fuerza neta en este caso es otra fuerza. La suma de dos vectores es otro vector, la suma de dos fuerzas es otra fuerza. De 10 newtons y en el sentido de la mayor. En este caso entonces la fuerza neta es 10 newtons y surgió de restarle a la fuerza mayor 40 newtons, la fuerza menor 30, y ahí obtuvimos los 10 newtons de fuerza neta. En este caso sí era suma porque quedan los dos para el mismo lado. La fuerza neta simplemente fue 40 más 30 igual 70 newtons. Esto es bastante intuitivo, es decir, si tienen la misma dirección y sentido, sumo. Si tienen la misma dirección pero sentido contrario, resto, y la resulta fuerza neta queda siempre para el lado de la mayor, en este caso hacia el lado de F2. Pero veamos una nueva situación, en la situación C. Vamos a tener fuerzas que no tienen ni la misma dirección y obviamente al no tener la misma dirección no tienen el mismo sentido. Vamos a suponer que a la fuerza 2 la vamos a ir dejando siempre igual. Como ya vimos, 40 newtons horizontal y hacia la derecha. Y a la fuerza 2 la vamos a cambiar. La fuerza 2 va a ser de 30 newtons, módulo 30 newtons. Dirección vertical, sentido hacia arriba, lo que sería el norte, sentido hacia arriba, o sea, lo mismo que decir hacia el norte. Bueno, ¿cómo sumo en este caso? Si estas dos fuerzas no tienen la misma dirección. Bien, hay
varias formas de sumar fuerzas cuando no tienen la misma dirección. Uno de los métodos, una de las formas de sumar las fuerzas es lo que llamamos el método del polígono o de la poligonal. Una opción entonces es método del polígono o la poligonal. En este método nosotros sumamos vectores libres, vectores que se pueden mover, trasladar, y si no podemos hacer el simulacro. Aquí entonces siempre tenemos que en el caso de sumar fuerzas que no tienen la misma dirección, forzosamente tenemos para representarlos que elegir una escala. Nos conviene siempre elegir una escala. Si hago el trazado a escala, ya me va quedando, los valores me van dando con la propia escala y la dirección me va dando con los propios ángulos que me van a ir quedando los vectores. Escala, entonces ya dijimos que íbamos a elegir 1 centímetro 10 newtons, si bien puede ser cualquiera, la que les quede más cómoda. Normalmente busque que sea fácil de relacionar mentalmente, si no siempre tienen que recurrir a la regla de 3. 1, 1, 2, 2, yo que sé, 1 centímetro 20 newtons, con reglas, escalas sencillas, que sean fáciles de manipular a simple mentalmente. La fuerza 2 dijimos que seguía siendo horizontal y hacia la derecha y de 40 newtons. Bueno, la fuerza 2 era la de color azul, vamos a dibujarla horizontal y hacia la derecha. Y a escala, 1 centímetro 10, así que es 1 centímetro 10, 20, 30, 40 newtons. La fuerza 2, esta es la fuerza 2. La fuerza 1 dijimos que iba a ser, la fuerza 1 dijimos que iba a ser, fuerza 1, 30 newton vertical y hacia arriba, la fuerza 1, me equivoqué acá, era la fuerza 1. La fuerza 1 es de 30 newtons vertical y hacia arriba, o sea, hacia el norte. Entonces, en el método del polígono, tenemos que ir colocando un vector a continuación del otro, respetando módulo, dirección y sentido. Dibujamos la F2 de 4 centímetros, 40 newtons, a escala y horizontal hacia la derecha, porque así está dado en la letra. Y a continuación, dibujaremos la fuerza 1, que es de 30 newtons vertical y hacia arriba. Verificamos aquí la medida. Así que a continuación, donde termina esta, dibujamos de 3 centímetros vertical y hacia arriba a la fuerza 1. ¿Y cuál va a ser la fuerza neta? La suma de estas dos. ¿Cuál es la suma de estas dos? Es otro vector. Y ese vector es el que se dirige desde el origen del primer vector hasta el extremo final del último, desde la cola del primero hasta la punta del último, el que cierra el polígono. Por eso es método del polígono a poligonal. El que cierra aquí es el vector fuerza neta, la fuerza neta en este caso. Dibujamos, medimos esa fuerza neta. Para saber el valor, recuerden que 1 centímetro son 10 newtons, así que entonces tengo aquí 1 centímetro 10, 20, 30, 40, 50 newtons exacto. La fuerza neta entonces es 50 newtons, y aquí ya perdimos toda la lógica numérica y toda la intuición. Tenemos 40 más 30 nos termina dando 50. ¿Por qué? Porque estos son vectores, no son números. No responden a una lógica numérica. No les va a verificar 40 más 30 igual 70. Acá 40 más 30 da 50. Este es el método del polígono. Pero también podemos usar el método, podemos hacer otro método. Es el método del paralelogramo. Paralelogramo. O regla, método o regla del paralelogramo. En el método del paralelogramo tenemos que colocar los vectores concurrentes, es decir, con las colitas juntas. En este caso tenemos 40 newtons hacia el este, hacia la derecha,
y tenemos 30 newtons hacia el norte. ¿Ah? Y bueno, con este método tenemos que armar un paralelogramo. Un paralelogramo. ¿En qué consiste armar un paralelogramo? Pues por esta punta trazaremos una paralela a la de abajo, y por la punta de la de abajo una paralela a la vertical. Es decir, tenemos que hacer paralelas. Nos movemos así, paralelo hasta llegar ahí arriba, ¿sí? Y hacemos una línea punteadita. Después al revés, tomamos la otra y nos movemos paralelo hasta llegar al otro extremo. Ahí donde cruza estará la fuerza neta. Y como estos vectores son concurrentes, es decir, vectores concurrentes tienen todos sus orígenes comunes, pues la suma de esos dos vectores, como toda suma de vectores, la suma de dos fuerzas, la suma de vectores me tiene que dar otro vector, y ese vector es este que anda aquí. ¿Sí? Vean que quedó exactamente igual que por el método del polígono. Obviamente no importa el método que yo elija, me tiene que dar el mismo vector. Volvemos a colocar la regla para medir, a ver cuántos nos quedó, y efectivamente, siguiendo este método, también nos queda de 10, 20, 30, 40, 50 newtons. La fuerza neta entonces es 50 newtons. Pero recuerden que un vector tiene módulo, dirección, sentido y punto de aplicación, y nosotros aquí estamos dando solo el módulo. 50 newtons se refiere solo al módulo. La dirección está dada por este angulito, llamémosle angulito beta. Este angulito beta ya aprovechamos y usamos el semicírculo para medir, y así podemos dar la dirección del vector. Entonces, en este caso, ese angulito, colocamos el 0 y medimos nuestro angulito, que nos da 37 grados casi, podemos redondear a 37 grados, así que el ángulo beta es la dirección, podríamos decir, dirección 37 grados, sentido, estamos entre el este y el norte, sentido, podemos decir noreste. Los ángulos, recuerden que los ángulos siempre se miden con respecto a esta dirección, con respecto a la parte positiva del eje X. Por lo tanto, aquí es 37 grados el ángulo, y acá debería ser el mismo ángulo porque es la misma suma, así que verifiquemos, aunque sea otro método tendría que dar lo mismo, y efectivamente por este método también nos da lo mismo, apenas medio grado menos. También podemos decir que la dirección es 37 grados en sentido noreste. Y repito, los ángulos se miden siempre con respecto los ángulos siempre se miden con respecto a la parte positiva del eje X. De aquí para acá se miden los ángulos así. Para medir ángulos entonces así. Muy bien, ya que estamos, es bueno saber que cualquiera de estas sumas y la suma de cualquier suma de vectores se puede hacer también analíticamente sin dibujar a escala, para lo cual hay que tener en cuenta ciertos teoremas matemáticos, como es el teorema del coseno y el teorema del seno, que se los dejo anotaditos aquí para otra situación. Por ejemplo, si tenemos que sumar, vamos a sumar dos vectores cualquiera. Esos dos vectores, vamos a suponer un vector A, el vector B, y obtenemos un vector resultante. Ese vector resultante, estos vectores son concurrentes, me conviene hacerlo por la regla del paralelogramo, así que voy a trazar por aquí una paralela. Por aquí otra paralela, va a venir así, más o menos. Y el vector resultante de esos dos
La resultante de esos dos es el que queda, dijimos, en la diagonal mayor, en este caso, el vector resultante. Ese vector resultante, estos dos vectores están separados en un ángulo alfa. Ese vector resultante se halla por el teorema del coseno así. El teorema del coseno establece que el cuadrado de ese vector es igual a la suma del cuadrado de A más el cuadrado de B más 2 por A por B por el coseno entre ellos. Siendo A y B los módulos de los vectores, ¿no? Y siendo alfa el ángulo entre los dos vectores que estoy sumando. Si manejo este ángulo en el teorema del coseno, aquí va un signo de más. Si manejara este ángulo en el teorema del coseno, va un signo de menos. Lo más común es tener vectores concurrentes en física, por lo tanto usamos el teorema del coseno con un signo de más ahí. Algunos ya directamente ponen la raíz cuadrada acá para poder obtener el valor del resultante. Yo se los pongo así porque es más fácil, si tuvieran que despejar alguno de estos acá adentro, tenerlo de esta manera que tenerlo con una raíz cuadrada. El otro teorema muy interesante en la suma de vectores es el teorema del seno. Esto sería el teorema, esto es el teorema del coseno aplicado a vectores concurrentes, ¿no? El profesor de matemáticas le va a decir que el teorema del coseno no es así, porque lo miden este ángulo, no este ángulo, pero este ángulo más este me da 180 grados, así que eso es lo que hace que si uso este ángulo, el ángulo sea de menos, y si uso este ángulo, el ángulo sea de más. El resultado va a ser exactamente el mismo. El teorema del coseno sirve con todos los ángulos, incluso sirve si el ángulo es de 0 o de 180, entre los dos vectores igual da. Pero no tiene mucho sentido en esos casos. El teorema del coseno se aplica más bien cuando los ángulos no son ni 0 ni 180, incluso ni siquiera si es de 90. En el caso de que el ángulo sea de 90, le queda más sencillo aplicar el teorema de Pitágoras, que en definitiva es un caso particular de esto. En el teorema del seno yo tengo un triángulo cualquiera, como podría ser este mismo triángulo. Vamos a hacer ese mismo triángulo. Ese triángulo, que quedaría así, si lo pienso como triángulo, aquí tenemos R, y si yo quisiera hallar este angulito beta, tengo ese ángulo beta, tengo acá un ángulo, llamémosle, bueno, si este ángulo es alfa, ya de paso conviene saber que si este ángulo alfa es este 180 menos alfa, y este ángulo vamos a llamarle gamma, ¿sí? Esto es B y esto es A. Este es el lado A, este es el lado B y este es el lado R, ¿sí? Vendría a ser la resultante. Este ángulo alfa que teníamos acá, o sea, es este mismo ángulo alfa aquí está. Por lo tanto, el de este lado es 180, que sería todo eso menos ese ángulo. 180 menos ese ángulo. El teorema del seno establece una cosa muy sencilla. Simplemente te dice, el seno siempre se relaciona con el lado opuesto, con el lado que está enfrente. Así que en el teorema del seno tenemos aquí, por ejemplo, que el lado A, que es este, dividido el ángulo que está opuesto a él, que está enfrente a él, que es dividido el seno del ángulo que está opuesto a él, en este caso el seno de gamma, es igual al lado B dividido el seno del ángulo que está enfrente a él, que es el beta, ¿sí? Enfrente al beta está el lado B, enfrente al gamma está el lado A. Siempre es el lado dividido el seno del ángulo que está enfrente a ese lado, el lado dividido el seno del ángulo que está enfrente a ese lado, el lado B dividido el seno del ángulo que está enfrente a él. Enfrente a él está este ángulo, seno de beta, igual a R dividido el seno que está enfrente a él. Este es el único que queda bien claro que está enfrente. El seno del ángulo que está enfrente a él, que en este caso sería el seno de 180 menos gamma. Esto no va siempre así, simplemente que a esto le llamé alfa, a este le llamé gamma, a este le llamé beta,
¿tá? Y a este no le podía llamar alfa porque si no se iban a confundir, porque este era alfa, le llamé 180 menos alfa. ¿Ah? Entonces ustedes de aquí, manejándose, por ejemplo, si quisieran hallar el seno de beta, se pueden manejar así y despejar de ahí el seno de beta, y con el seno de beta pueden sacar el ángulo beta, ¿tá? O pueden sacar A, B, el seno de gamma, lo que ustedes quieran, ¿tá? Esto sirve para todos los triángulos. Muy bien, y eso es todo. Nos vemos, que pasen bien.